Y en el marco de la Cuarta Conferencia Internacional de Ciudad, un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción identificó 68 zonas del Gran Santiago que requieren planes de regeneración urbana. ¿Qué otras conclusiones arrojó el informe? Se lo vamos a preguntar al gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado, a quien primero le damos la bienvenida por estar junto a nosotros a esta hora. ¿Cómo está? Hola Germán, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, a ver, primero, ¿cuáles son quizás las sorpresas o eventualmente lo que no tenían presupuestado que arroja este estudio y que es importante tomar en cuenta? Bueno, hay varias cosas. Yo te diría primero que hay un patrón importante de movilidad de las personas, digamos, que se han ido yendo de ciertos territorios hacia territorios más centralizados y perdiendo importante cantidad de población en algunas áreas, que justamente son las áreas críticas que hemos identificado. Y esas áreas críticas, básicamente lo que tienen es que en el tiempo no han desarrollado la infraestructura, ni los servicios, ni los transportes, etcétera, adecuados para que la gente se mantenga en esas áreas. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que uno empieza a pensar? Hay un discurso importante de integración social y se pretende ir hacia allá, pero tú te das cuenta que hay una desintegración tremenda en áreas que empiezan la gente a abandonar justamente porque no tienen una calidad de servicio o una calidad de infraestructura que permita el desarrollo armónico o adecuado en esas áreas. Entonces creo que es súper relevante esa conclusión y hay un porcentaje importante de gente que vive en estas condiciones. Nosotros detectamos en Santiago esas 68 áreas, que son áreas censales, digamos, y que eso equivale aproximadamente a 1,3 millones de personas, digamos, que viven en áreas que tienen un potencial interesante de regeneración para que la gente se siga manteniendo en esa misma zona y en el fondo no presione hacia zonas más centrales, digamos. Claro, porque una de las cosas que quizás sorprende de este estudio es que a pesar de todos los problemas que puedan haber, es que hay muchos que señalan que no se quieren cambiar de barrio, que por lo menos ellos tienen sus redes de apoyo, que tienen una historia personal, en fin, que hay cosas que lo identifican. ¿Qué está pasando entonces con ese aspecto personal de estas familias que quizás por generaciones se han mantenido en un barrio versus una infraestructura que muchas veces no está acompañando el crecimiento, el desarrollo, en fin? ¿Qué está pasando con esa situación en particular de acuerdo a lo que arroja el estudio? Claro, eso es bien interesante porque nosotros partimos justamente con encuestas propias durante un año en que preguntamos a la gente si les gusta movilizarse o no. Y la gente en general quiere seguir viviendo donde han nacido, donde están sus parientes, sus familias, sus redes de contacto. Eso es lo que la gente desea. Pero la realidad es que eso no está ocurriendo. Y fuimos a ver por qué no está ocurriendo, digamos, ese deseo de la gente. Y es básicamente lo que pasa es que cuando las personas en esas áreas adquieren una mejor condición internamente en el área, ya inmediatamente lo que hacen es emigrar hacia áreas mejores, hacia áreas que están más conectadas, donde hay más transporte, hay más recreación, hay más servicios, ¿ya? Y eso obviamente es porque el área en que está no le está proveyendo justamente de esa necesidad a la gente. Y ahí lo importante es cómo tú debes ir regenerando las áreas constantemente para dotarlas de la infraestructura mínima necesaria, digamos, que la gente está requiriendo. Estoy hablando de veredas adecuadas, calles adecuadas, alumbrado público, estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando de servicios privados, estamos hablando de renovación en general. Y esas cosas no están ocurriendo en muchas áreas. Yo creo que ahí uno debe enfocar mucha política pública. Y una cosa interesante que vimos es que esas áreas que encontramos no corresponden necesariamente a las áreas que están intervenidas por programas de vivienda o programas del Ministerio de Vivienda. Son de áreas distintas, con lo cual claramente estamos viendo que las áreas que se eligen para trabajar no son necesariamente las áreas que uno debería trabajarlas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los planes reguladores? Porque me imagino que ahí hay mucho del qué decir, ¿no? Bueno, tocamos dos ejemplos ahí bien importantes de planos reguladores que vimos en Santiago Centro, básicamente en zona una era, me acuerdo, la zona de Mata con Cochrane por ahí, y otra en Mapocho, que son áreas que están súper bien ubicadas, bien centralizadas en el centro mismo de Santiago, y que tú ves la foto y ves la vista, esas áreas son viviendas bastante precarias, digamos, y básicamente semi-industrias, cosas de ese tipo, y áreas que efectivamente tienes todos los servicios, el transporte adecuado, calles adecuadas, servicios adecuados. Y claramente el plan regular no te permite, por ejemplo, construir una altura, no puedes hacer edificios. Entonces, claramente, mientras no puedas renovar con una edificación en una altura y otro tipo de plan urbano, obviamente no ocurre ninguna transformación en áreas que, insisto, están en la mitad del centro. O sea, están súper bien conectadas. Entonces, claramente hay un tema relevante en ese tipo. Lo mismo que hemos hablado muchas veces como Cámara de la Construcción respecto a, por ejemplo, las estaciones del metro. El metro es un sistema muy completo, que da mucha movilidad, pero tú ves en muchas partes que en el entorno de las estaciones del metro no existe densidad adecuada.
Y tú claramente, una política pública adecuada debería ser llevar a la gente a la cercanía del metro puntualmente para movilizarlos y transportarlos bien. O sea, esas cosas ocurren, que son básicamente políticas distintas, una de transporte, otras de vivienda, otras de las mismas municipalidades, que son todas distintas y no conversan. Hay un punto interesante desde el punto de vista de la construcción de obras de gran envergadura por parte del Estado, por parte del municipio. Lo hemos visto con las autopistas espectaculares, pero que están completamente cerradas y si uno sale de la autopista, prácticamente el entorno no fue intervenido en nada, ni le dio ningún tipo de beneficio a quienes vivían alrededor. ¿Qué pasa justamente con las grandes obras, con la gran envergadura de construcción versus el apoyo o las redes que se generan en torno a esa construcción, en apoyo a esas familias o para que justamente vayan de la mano con el crecimiento? Bueno, ahí yo creo que eso es una gran pregunta la que estaba haciendo. Yo creo que acá muchas obras importantes pasan a ser muy desconectadas de su entorno cercano. O sea, tú en el fondo te das cuenta que hay carreteras muy buenas, pero de ciertas áreas es difícil acceder a esas áreas. ¿Ya? Y no están, en el fondo, no se ha construido una infraestructura aledaña o cercana a las grandes obras para ir conectando las áreas cercanas. Cuando tú haces una gran obra, lo que estás haciendo es valorizando una zona. Y esa zona que valorizaste, obviamente debes conectarla completamente para aprovechar al máximo su potencial que estás haciendo al momento de generar una gran obra. Y no solamente con las carreteras. O sea, yo te digo, hay obras importantes, emblemáticas, por ejemplo, te digo, el Congreso Nacional. Tremenda obra en Valparaíso. Dime, ¿qué cambió en el entorno del Congreso? La verdad que re poco. Y tú deberías haber aprovechado a lo mejor esa gran infraestructura para haber hecho que esa infraestructura sea un monumento, sea un hito que implique una renovación del entorno a ella. O el museo mínimo interactivo está metido en la mitad de la nada, digamos, sin un desarrollo más armónico del entorno cercano. O sea, creo que las obras importantes son elementos importantes para aprovechar en un diseño urbano cercano o por lo menos de las actividades cercanas a ellas. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de la oportunidad de renovación? Que algo ustedes lo tocan ahí con el estudio respecto quizás a una de las recomendaciones que se pudiesen incorporar a los planes reguladores, específicamente en algunos de esos puntos. ¿Qué pasa con ese sentido, la oportunidad de renovación? La oportunidad que tengan los municipios, que tenga lo público con lo privado de poder ser partícipes de este escenario. ¿Chile está muy lejano a poder abrir las puertas a algo así? A ver, no es lejano el tema. El tema es un tema, insisto, de direcciones distintas. O sea, claramente cuando tú estás hablando, voy a inventar, de renovar el entorno de una estación de metro, el metro es una decisión que toma el metro, digamos, y no necesariamente en conversación o en coordinación con el plan regional o comunal de esa comuna. Entonces, en el fondo, ¿qué pasa? Cuando tú quieres renovar, tienes que plantear un plan urbano que sea atractivo desde el punto de vista de las personas que viven ahí, sea atractivo desde el punto de vista de las empresas inmobiliarias que van a construir ahí, sea atractivo desde el punto de vista de los servicios para que vayan a ponerse cerca de esa área que tú estás haciendo. O sea, la verdad que acá no es un tema romántico, es un tema práctico. Yo estoy cerca del centro, debo buscar áreas en que haya buena movilidad. ¿Para qué? Para dar densidad y meter más pisos, más altura, digamos, y así puedo llevar más gente a las áreas más cercanas donde están los elementos de movilización, están los elementos de infraestructura, están los elementos de servicio. ¿Ya? Y eso hay que hacerlo. O sea, y hoy día empezar a discutir, por ejemplo, congelamiento en zonas como Providencia o en algunas zonas de Valparaíso, incluso bajar la altura de ciertas zonas, va justo en contra de eso. O sea, las ciudades están creciendo, ¿ya? Y van a seguir creciendo, y tú tienes que solucionar el problema a largo plazo, ¿ya? No en el corto, en el largo también. Y para eso tienes que tener en el fondo una visión larga de por lo menos 20 años de desarrollo para efectos de ir generando los espacios posibles para que puedas ir creciendo. Y no necesariamente implica eso más extensión o más altura, implica aprovechar lo que hay, renovarlo, aprovechar las áreas existentes que están más deterioradas justamente para crear ahí un buen potencial. Yo te digo, a mí es re importante para la integración social que no se produzca la desintegración, que es al revés. O sea, más que hacer programas futuros de integración, es tratar de renovar. ¿Para qué? Para que la gente no abandone los territorios producto de justamente que no le dan los servicios adecuados y empieza a dejar áreas muy segregadas, justamente porque la gente que le va mejor se va a mejores áreas y va quedando en esas áreas, van quedando súper segregadas internamente. Yo creo que ese es el tema que uno tiene que pensar. Y eso no es difícil. Bueno, interesantísimo este tema, sobre todo para que quienes se tienen que tomar nota y llevar esto a efecto, efectivamente lo hagan, ojalá en lo antes posible. Muchas gracias, Javier Hurtado, por haber estado junto a nosotros. No, un placer. Que esté muy bien. Muy bien, hasta luego. Chao. Y nosotros hacemos una pausa a esta hora, pero como siempre, dentro de poco volvemos ahí con más noticias.